Bienvenidos, buenas noches con todos. Estamos completando este Shabbat y vamos a leer el Salmo 32. Y mientras compartimos la lectura, les pido que por favor podamos tener un versículo que lo podamos leer también, que siempre su voz, su lectura, siempre va a ser diferente porque sea la lectura que Dios nos permite tener a través de su palabra, que emane siempre vida. Salmo 32 dice, Salmo de David, un masquil. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi escondedero de la angustia, me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos y no se acercan. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en Jehová, la misericordia le rodeará. Amén. Alegraos en Jehová y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Si alguien quiere compartir la lectura del versículo, bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches, Martín. Buenas noches con todos, buenas noches, pastor, bendiciones. Con cantos de liberación me rodearás. Amén. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Amén. Buenas noches, Marquito, buenas noches con todos. Alegraos en Jehová. Bendiciones, Marquito. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Buenas noches, Marquito. Buenas noches Amén. con todos. Yo te haré saber y te enseñaré el camino. Buenas noches, bienvenido. Gracias, Marquito. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Buenas noches con todos. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Yeshua no es culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén.
Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Padre, cada una de tus palabras, cuando abrimos nuestra boca, cuando nos permites levantar nuestra voz a ti, nos conceda la gracia y la misericordia de que en este día sea, Señor, el Shabbat, porque a través de tu Shabbat siempre podemos empezar, a través de tu Shabbat podemos mirar siempre la luz, Señor, de un nuevo día, a través de tu Shabbat podemos mirar tu obra completa, y ese es el Shabbat que tú nos concedes cada vez, Señor, que nos muestras que desde el principio, que desde que creaste los cielos y la tierra, siempre miraste, Señor, la perfección de tu obra y nos concediste que en la perfección de tu obra, Señor, Cristo Jesús, la causa, el motivo por el cual todo fue hecho, pues Padre, sujetara también a tus enemigos, pero extendiera tu gracia y tu misericordia. En lugar, Señor, de una Babilonia de confusión, siempre tendremos, Señor, una misericordia que nos rodee. En lugar, Dios de los cielos, de las cosas que rondan a nuestro alrededor, siempre sean, Señor, la verdad, la justicia, tu palabra, Padre, y las cosas nativas de tu ley, las que nos dan vida. Y esa vida, Padre, podamos llevarla y podamos hacer de nuestra nación, podamos hacerle de nuestra casa lo que tu edificación, una edificación santa, una edificación de bienaventuranza. Hayá, Asher, Hayá, porque nos has concedido un nuevo día. Y si te tenemos que confesar nuestras culpas, pues qué mejor, Señor, que esas se derramen, que podamos sentenciar en tu justo juicio y decir, Señor, todo lo que se rompe, todo lo que se derrama, todo lo que es una tierra de confusión, todo lo que son unos ánimos y unos espíritus, Padre, que de aletargamiento o de detenimiento has puesto para que tus enemigos sean los detenidos. Pero nuestro cántico, nuestro júbilo y nuestro despertar en ti lo tenemos para despertar la vida, la esperanza, la bendición, Señor, y seguir moviendo tu espíritu y edificando lo que edifica, Señor, tu llamado. Este es un nuevo día, el día del Señor, y así como desde el principio, Señor, tú llamaste los días, así, Padre, nosotros podamos romper esa dureza, podemos romper, Señor, esas glorias pasadas, podamos romper esa altivez y podamos arrojar lo que tiene que ser arrojado, porque así como se arroja, Señor, el caballo y su jinete al mar, así como se arrojan, Señor, esas flechas y esos arcos, Padre, que se hunden engañosos, en cambio, Señor, siempre se fortalecerá lo que tú nos fortaleces, nuestro Padre celestial, nuestra mano que se levanta, Señor, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras novias. Y por eso te pedimos perdón, Padre Santo, porque nuestra voz, pues ¿qué va a tener eco, Dios de los cielos, si nuestra voz lo que necesita, Señor, es de tu Espíritu? Te pedimos perdón. ¿Qué te vamos a pedir perdón, Señor? Sino de nuestras edificaciones, de nuestras construcciones y de las cosas que guardamos. ¿Qué podríamos acumular si nuestros tesoros están en el cielo, Dios de los cielos? Y por eso, al llamado de tu voz, sea, Señor, el llamado de tu palabra, de tu ley y tus justos juicios. Porque, Padre, cuando después de mucho tiempo, cuando después, Padre, de tantas circunstancias nosotros leemos y nosotros acercamos tu palabra, bendito sea, Señor, vuelve la luz del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nos lleva siempre, Señor, a la bienaventuranza de decir, ya te conocemos porque tú nos has conocido y conocemos y probamos, Señor, lo que tú nos has concedido, volver siempre a tu verdadera ley, volver a tu bendición, quitar esos engaños y sobre todo lo que se ha destruido. Y eso, Señor, hacer de esa destrucción lo que en cambio tú nos haces a nosotros, que en lugar de maldición podamos llevar siempre la bendición de amar, la bendición de transformar esas maldiciones en bendición. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas porque hoy es ese día y porque nuestro pecado y nuestra iniquidad vayan al fondo del mar. Y al igual que nuestras palabras, al igual que nuestras estructuras, pero vuelva siempre, Señor, el camino de tu paz,
de tu guía, de tu palabra, de tu enseñanza, de tu bendición. Bienvenidos, bienvenidas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy empezamos nuestro culto de domingo, pues en el empezar de este día domingo, y con la fortaleza de que este Shabbat nos permite completar y dar luz a esta nueva semana, a este nuevo día. Así que bendiciones para todos. Estamos leyendo la vida de Ana y bueno, algunas cosas que se unen a través del sacerdocio, a través de la bendición y a través de este versículo, de este salmo. Este salmo es importantísimo porque a través de este salmo nos permite unir también lo que en la vida de Ana tenía que unirse. Amén. Buenas noches, bienvenidos. En el libro de Primera de Samuel, estamos viendo qué es lo que pasaba con Ana. Y el versículo que es importante es el versículo con el cual empieza. Así que dice, había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y en medio de esta historia, pues, hemos visto a Ana, una mujer que seguramente revolucionó todo lo que hasta ese instante pues necesitaba una transformación y necesitaba necesitaba una transformación y necesitaba un mover de un espíritu diferente. Entonces Ana es la muestra de lo que pasaba en la familia, es la muestra de lo que pasaba en el sacerdocio, pero es la muestra también de lo que pasaba en su propia realidad, en su propia condición. Y lo primero que Dios empieza haciendo es sacándolo, llevándole y acercándole hacia sí mismo, ¿no? Hacia su casa, hacia un verdadero sacerdocio y hacia lo que Ana en su verdadera misericordia hacia sí mismo. Así que Ana dice, primera de Samuel 1:18, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió, y ya no estaba triste su semblante. Entonces, ¿cuál es la petición de Ana? Eso es lo que habíamos comentado. Hay muchas peticiones, pero ¿cuál es la petición de Ana? ¿Y cuál es la oración de Ana? Pues la petición de Ana se lo revela al sacerdote. Entonces, de la petición de Ana, pues ¿cuál debía ser la petición al sacerdote o la petición a Dios?
Y aquí es donde este versículo de 18 es muy importante porque el 17, Elí le dice, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda tu petición. ¿Verdad? Entonces, la petición de Ana, ¿cuál era la petición de Ana? ¿Cuál cree que usted es la petición de Ana? Ya hemos visto, pero ya hemos hablado con respecto a esto. Pero ¿cuál es la petición de Ana? Úsame como Un tú. hijo. Por eso es importante, mire. La petición de Ana es la petición de un hijo. No, porque aquí vemos el diálogo entre el sacerdote. El sacerdote le dice, tú has pedido algo a Dios y que Dios te conceda lo que has pedido. Y ella le confiesa cuál fue la petición. Entonces, si capaz que las versiones nos pueden ayudar en 1 Samuel 1:18. ¿Qué dice? Uno 18 Samuel. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Sí. Y se fue la mujer por No, su está camino. bien. Esa frase es importante. Halle tu sierva gracia ante tus ojos. ¿Ya? ¿Cómo estaban los ojos de Ana? ¿Cómo estaba el espíritu de Ana? Así, tal vez otra versión nos pueda ayudar. Y yo también tengo la misma versión. Halle tu sierva gracia ante tus ojos. ¿Ante los ojos de quién? De Jehová. Claro. Yo tengo una No. versión que dice, halle tu esclava Tu gracia esclava. de tus ojos. Ujú. Ante tus ojos. Hallar. Yo tengo una que dice, Ana dijo, espero que usted tenga un buen concepto de mí. Luego Ana se fue. Perdón. Entonces, para ver esto tenemos que ver el problema. Decíamos, el problema de Ana es la dureza de espíritu. Es la dureza de espíritu, pero vemos que la dureza de espíritu tiene un problema más grave. El Salmo 32, ¿cómo estaba el espíritu de Ana? El Salmo 32:2, ahí nos hace dar cuenta David qué es lo que pasó con Ana. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ¿cuál era el problema de esta mujer? Que se sentía con culpa. Así que estamos atando un poquito las cosas porque aquí viene algo importante que como hacíamos mención. Marquito, Sí, perdón, dígame. creo que ahí más bien es el espíritu, cuando dice en cuyo espíritu no hay engaño. Uh-huh. Creo que esa es la frase más importante porque si en el espíritu hay engaño,
y es cuando hay la iniquidad y todo el problema de los pecados. Y así que como mencionábamos, el que tiene engaño en el espíritu no tiene bienaventuranza, eso es lo que dice el Salmo, ¿no? Y el engaño es un impedimento, ¿qué se podría decir? El Proverbios 26 es lo que estábamos viendo. Por Proverbios 26 dice, mire, entonces Proverbios 26 dice, ahí vemos todo el cúmulo de cosas, dice, el que odia disimula con sus labios, o mejor dicho, fija con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no le creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en asamblea. Entonces ella tuvo un face to face con Dios. Y ahí le mostró de todo lo que estaba acumulada, de todo de la condición de su espíritu. Y justo ella hace mención, ¿no? Ante los ojos de Dios. Entonces, ante los ojos de Dios, ¿cómo estaba su espíritu anteriormente? Esa frase es importante porque aquí cuando dice 1:18, dice, ella, Ana dice, halle tu sierva gracia ante tus ojos. ¿Cómo estaban los ojos de ella? Así que para mirar cómo estaban los ojos, tenemos que mirar cuál es la condición de los ojos. ¿Cuáles son nuestros ojos? ¿Cuáles son los ojos de una persona engañada? ¿Y cuáles son los ojos del salmista? ¿Cuáles son los ojos de la bienaventuranza? ¿Cuáles son los ojos del Espíritu de Dios? Entonces son sus 7 espíritus, son sus 7 ojos. Y así que ella dice, halle gracia ante tus ojos, ante los ojos de Dios. Así, entonces lo que está mostrando es que a la luz de lo que está viendo ahora, parece que para ella es importante los ojos, no solo no del sacerdote, sino los ojos de Dios. Entonces dice, ante esos ojos, pues yo halle el cambio de mis ojos, porque ante ese espíritu tú me has mostrado la condición de mi espíritu. Y ahí es cuando David muestra, dice, ante esa orfa, ante esa dureza, pues esa orfa, al final lo que termina es dañando el espíritu. Y esa orfa, al Patricio casi se muere. y esa dureza y esa orfa termina dañando todas las cosas y termina mostrando que detrás de esa orfa, de esa dureza de espíritu, hay engaño, y después detrás de ese engaño, lo que mencionábamos estos días, es detrás de ese engaño lo que viene es esa destrucción. Entonces, esa es la parte fuerte, ¿no? Que dice la bienaventuranza de David. Dice, porque en medio de todo es un espíritu, en medio de todo hay un espíritu engañado, y un espíritu engañado, Proverbios dice, mete 7 abominaciones, que al final está mostrando que hay 7 espíritus. Pero, al final David lo que sigue mencionando es que detrás de ese espíritu engañado hay mucho engaño acumulado. Y ese engaño acumulado, pues va a mostrar ese tipo de abominaciones y va a mostrar esas fijaciones. Y esas fijaciones van a traducirse a través de lo que expresan los labios. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace David? Es romper esa expresión, romper esas expresiones. Y lo mismo es lo que hace Ana, ¿no? Porque ahí Ana muestra ya todo un patrón, ya hay todo
una expresión de los labios. Hay una expresión de buenos deseos, hay una expresión de bendiciones, hay una expresión de oraciones, hay una expresión de bienaventuranzas, hay toda una expresión. Y sobre todo hay una expresión de peticiones. Así que él le pregunta cuál es su petición y ella le contesta cuál es la petición. Y por eso, mire, aquí vemos que el momento que nosotros vemos el engaño detrás de estas cosas, el momento que nosotros vemos los espíritus detrás del engaño, el momento que vemos los labios y el momento que vemos que se rompe todas estas cosas, eh, vemos también que ahí se rompe todo este paradigma y ahí podemos ver cuál es la petición de ella. Entonces, si me mencionan la petición de un hijo, ella pidió un hijo, no pidió un hijo, ¿sí? Porque si le hubiese pedido un hijo, lo hubiese, no pidió un hijo, porque como se mencionaba, una cosa es lo que pidió y otra cosa es lo que nombró. Entonces, si yo pido, ¿qué pido? ¿Yo pido lo que nombro o nombro lo que pido? Pregunta. Ese es el caso de Ana. Ana, ¿pidió lo que nombró o nombró lo que pidió? Nombró lo que pidió. Nombró lo que pidió. Entonces, ¿qué pidió? Nombró lo que pidió. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa es la diferencia, ¿no? De romper el molde. Pedir lo que nombró o nombrar lo que pedí. Sergio, ¿qué decías? Entonces, nombró lo que ella pidió. Nombró lo que Nombró pidió. a su hijo en base. Nombró lo que pidió. Entonces, ¿qué pidió? Si hubiese pedido un hijo, le hubiese llamado petición o lo que sea. Pero ¿qué pidió? Marquito, disculpe, buenas noches con todos. Para Buenas mí, noches. no sé si estoy bien. Ella pidió un hijo, pero nombró Si ella hubiese pedido un hijo. nomás el espíritu que viene de Dios, los espíritus que vienen de Dios. No, si Estoy hubiese bien. ya. Si hubiese O sea, nombró el espíritu del Señor. Si hubiese pedido Que son 7 espíritus. Si hubiese pedido un hijo, ¿cómo lo hubiese llamado? Hijo de Dios o lo que sea. No le nombra de esa forma. Marquita, una consulta. Por favor. Ella tal vez, bueno, no sé, en relación al Salmo 32, ella tal vez pedía que borrara a su engaño o le perdonara su iniquidad a través de un engaño o algo así. O sea, no sé, era como que le limpiara, ¿no es cierto? Claro. Porque el hijo era la semilla, entonces como que límpiame del engaño o límpiame de mi iniquidad. No Entonces, sí, exactamente. Entonces, lo que ella pidió que un cambio de espíritu. Y vemos que para ella era la dureza de espíritu, es decir, como decíamos, detrás de una orfa está una engañada, detrás de una dura está una engañada, y detrás de una engañada está una fijada, y detrás de una fijada es detrás de una persona que lleva mucho engaño acumulado. Entonces, ese engaño le va a llevar a elevar peticiones, pero las peticiones de esta mujer no tienen nada que ver con lo que en realidad aquí dice que ella misma lo menciona. Entonces ella pidió, mire, ahí sí traducimos, ella dijo, esa es la petición. 1.17 dice, conceda tu petición, y 1.18 le dice, ¿qué es lo que pedí? Entonces, por eso en el 1.18 está lo que ella pidió. ¿Qué pidió?
Primero, la primera palabra, esto es lo importante. La primera palabra que se menciona dice halle. ¿Cómo se halla gracia? ¿Cómo se halla gracia? ¿Cómo se halla gracia? Todos deben tener, todos capaz que tienen ellos. ¿Cómo se halla gracia? Buscando la gracia. Composición, Buscando la gracia. Con un acercamiento. Con un acercamiento. Por Con eso, un cambio miren, de espíritu. es que entonces aquí nosotros tenemos que cambiar la lectura de las cosas, porque no dice hallar, la palabra no es hallar, ¿no? No es con un cambio de espíritu, porque no le dice cambie tu sierva, cambie tu sierva, no. Dice hallar. Entonces la palabra hallar es como, dice, yo voy a buscar la gracia. No, lo que dice es, produzca tu sierva gracia ante tus ojos. Esa es la palabra. La palabra es producción. Entonces, ¿qué pidió ella? ¿Pidió un hijo? No, pues no pidió un hijo. Pidió producir gracia desde el lugar de la gracia. Por eso la gracia es un lugar en donde se produce la gracia. Eso es lo que pidió. Y ahora dice ante tus ojos. Es decir, el momento que le dice ante tus ojos, les está mostrando, se está reflejando los ojos de ella. ¿Cómo eran los ojos de ella? En lugar de tener ella los 7 ojos, ¿qué tenía ella? Proverbios. Como ¿Qué tenía esos 7 espíritus Claro. de abominación. Exacto. Entonces ahí le dice, produzca ante tus ojos y tus ojos, que son luz, me cambien en lugar de estas 7 abominaciones. Estas 7 abominaciones, haya que 7 ¿qué es una abominación, no? Una abominación es como una maldición, ya. Entonces, en lugar de estas 7 abominaciones, haya 7 lumbreras, haya 7 ojos, en lugar de estos 7 engaños, de estas abominaciones que están produciendo engaños, haya cosas verdaderas que producen. Así que eso es lo que eso es lo que le está diciendo. Volvemos a Primera de Samuel. Bueno, entonces, ¿qué pidió? La petición es profunda. La petición tiene que ver con producción. La petición tiene que ver con el lugar de producción que es la gracia, es decir, que es Ana. Entonces, ¿ella qué está pidiendo? Ella está pidiendo por... Dios le está mostrando, exactamente. Dios le está mostrando que le faltaba todavía una cosa más, que le faltaba el engaño. Así que, ¿en dónde estaba metido el engaño? ¿Cuál era el lugar del engaño? ¿Cuál era el espíritu de engaño? ¿En dónde estaba ese espíritu de engaño? Ese espíritu de engaño estaba en el primer versículo. Está en el primer versículo. De la dureza, Dios les lleva a lo que estaba produciendo. Y lo que estaba produciendo les lleva al lugar en donde estaba produciendo. Y el lugar en donde estaba produciendo la dureza, el lugar en donde estaba produciendo el engaño, el lugar en donde estaba produciendo las abominaciones, ¿en dónde era ese lugar? Ese lugar era en Ramá. ¿Qué es Ramá? ¿Qué significa Ramá? 1:19. Y se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Entonces, ¿en dónde vivían ellos? ¿Dónde estaba su casa? ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba?
En el lugar de los engaños. Estaba exactamente. Estaba en la ciudad, estaba en la tierra de los espíritus de engaño. Ajá. Y por eso, este versículo 1, este versículo es importante. Porque, ¿de dónde debía ser este hombre? Había un hombre de Ramataim de Sofim. ¿Ya? Este es muy interesante porque, no sé, porque mire, este Ramataim de Sofim, ¿a dónde pertenecía? Ramataim, ¿a dónde debía pertenecer? A Sofim. ¿Y qué es Sofim? Es la tierra de los, debería ser la tierra de los atalayas, debería ser la torre, ¿verdad? ¿Me explico? Sofim es la torre. Así que, ¿qué le faltaba? ¿Qué tenía Rama? ¿O qué le faltaba, qué le faltaba al engaño? ¿Y qué debía tener el engaño? ¿Qué debía tener? ¿En dónde debían vivir ellos? ¿En dónde debían estar? Entonces, ellos debían ser los atalayas. ¿De qué? Los atalayas del engaño. Ahora sí, el versículo 1. Había un hombre que pertenecía a los atalayas, a los vigilantes del engaño de la región montañosa de Efraín. Así es como debería ser. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero, Sí, Sergio. ¿él vigilaba el engaño o vigilaba que no entre el engaño? Exactamente. Entonces, Ramataim de Sofim solamente se menciona en 1 Samuel versículo 1 y verso 1, 1, 1. De ahí, de todo lo demás, siempre se menciona ¿qué? Se menciona Rama. Es decir, en el versículo 1 dice, debe haber un atalaya para el engaño. Entonces, mi pregunta es, ¿el atalaya para qué era? ¿Para poner engaño o para quitar el engaño? ¿O para vigilar que, 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 que no haya engaño? Entonces, por eso, este espíritu de engaño, en donde este espíritu que dice Salmos, que dice David, dice, en donde no hay el espíritu, bienaventurado aquel que, que no tiene ese espíritu de engaño. Entonces, para no tener ese espíritu de engaño, ¿qué se necesita? Se necesita que, ahora vamos al versículo, vamos a Salmos, ¿verdad? Cuán bienaventurado es el hombre que el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante el día. ¿Qué pasó? ¿Qué descubrió David? ¿Qué leyó David? ¿Qué se le abrió a David? Dijo, uy, estoy asentado en Ramá y en Ramá domina el espíritu de engaño. Uy, y ahorita recién me levanto en esa torre, vigilo. ¿Y qué pasa cuando veo el engaño? ¿Qué hizo David cuando vio el engaño? Mientras estaba el engaño y mientras no se levantaba el vigilante del engaño, o sea, mientras no se levantaba la torre para controlar eso, ¿qué pasaba? Todo estaba calmado. Pero cuando se levantó, él se levantó como atalaya. ¿Qué pasó con el engaño? Algo pasó con el engaño. Porque se da cuenta
Y está diciendo, ¿cómo estaban mis ojos? ¿Cómo estaban los ojos de él? ¿Cómo estaban los labios de él? ¿Cómo estaban las cosas acumuladas? ¿Cómo estaban las cosas fijadas de él? Y dice, todas estas no me dieron voz. Todas estas no me permitían ni siquiera ver que el engaño en mí se había convertido, que el espíritu de engaño había dejado entrar y acumular ¿qué? Las cosas acumuladas. ¿Y cuáles son las cosas que se acumulan? Las cosas que no se producen. Entonces, ¿qué es el pecado? Es lo mismo, cosas repetitivas que muestran un círculo vicioso de cosas que no han salido, porque la producción de Dios, ¿para qué es? Para sacar, para elevar, para transformarse en una bienaventuranza. Entonces, la bienaventuranza es la producción de Dios para dar bienaventuranza. El pecado es la producción de Satanás, de la semilla de la fe. ¿Para qué? Para producir lo mismo. Y entonces, si hay ese espíritu de engaño, ¿cómo se levantó? Se levantó David. Levantó, no dice, levantó, ahí sí, en medio de Ramá, en medio del engaño, levantó Sofín, levantó el atalaya. ¿Y quién puede hacer eso? Vamos nuevamente, vámonos a... ¿Quién puede hacer eso? A Cantares. Cantares 4. Está el 7, pero el 4 no. Cantares 4. Ya, Cantares 4:4. ¿Qué dice? Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mis escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Ya. Entonces, ¿qué le parece? ¿En dónde estaba la atalaya? Tu cuello como torre de David. ¿Cuál es la torre de David? La torre. ¿Para qué es la torre? Para vigilar. Para vigilar. ¿Sí? ¿Para qué? ¿En dónde está la torre? En el huerto. ¡Eh! Ya la cachó. Ya la cachó. ¿En dónde está? Vamos a leerlo. Vamos con Cristo Jesús. Mateo. Marcos me gusta más, ¿no es cierto? Mire, Marcos capítulo 12, verso 1. Perdone, Marcos, ¿cuánto, pastor? Disculpe. Marcos, estos ya hemos visto, por eso no hago mucho énfasis, pero Marcos 12:1, ¿qué dice? Gracias. Dice, entonces comenzó Yahshua a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cayó un lagar, Entonces comenzó edificó a una hablarles. torre y arrendó unos labradores y se fue lejos. Ya. Edificó una torre, o sea, ¿Para qué se edifica la torre en medio de la viña? ¿Para qué? Para mirar. para vigilar. O sea, Para vigilar. Y claro. Pero es que ahora no tiene fuego. ¿Y cuál es la vigilancia? ¿Y qué es lo que debe vigilar? Tiene que La vigilar. producción. Ay, por favor. Vamos otra vez a Primera de Samuel. Si no, no me explico. ¿Qué tiene que El vigilar? huerto es. Claro, pues, porque dice, ¿qué tiene que Primera de Samuel 1:1? Vamos, Ketty.
O bueno, vamos con todos. Dice, había un hombre de Ramataim de Sofí, de la región montañosa de Efraín. Y este hombre era un efrateo. ¿Qué tiene que vigilar? ¿Para qué es la torre? ¿Para vigilar qué? Para vigilar que Efraín, exactamente, ¿quién es Efraín? Efraín, nada más ni nada menos, es a la par de Judá, es primogénito, casi como Judá, es la primogenitura. Entonces, ¿qué tenía que hacer, qué tenía que hacer este hombre? Tenía que vigilar que si él estaba en Ramá, tenía que primero, tenía que levantar, tenía que vigilar y tenía que levantar una torre para vigilar que la torre y el huerto vayan a dónde, vayan a Ramá o vayan a dónde, o vayan a Efraín, o vayan. Por eso hasta Cristo Jesús, ¿de dónde viene Cristo Jesús? ¿De dónde nació Cristo Jesús? Vamos a Pascua entonces. ¿En dónde nació Cristo Jesús? En Bueno, Belén de En Efraín. Belén. en Belén Efrata, ya, entonces eso tiene que ver con Efraín. Por eso, entonces Cristo Jesús, imagínese usted, tiene una viña, ¿para qué construiría una torre en su viña? ¿Ha visto viñas? ¿Quién hace una torre en la viña? ¿Quién hace? ¿Quién hace la torre en una viña? ¿Quién No. hace? ¿Ah? ¿Y por qué Cristo Jesús hace una torre en una viña? Entonces, todo esto, la petición, entonces la petición de Ana, ¿cuál fue? Y ella dijo, la petición de Ana, produzca gracia. ¿En dónde produce gracia a Dios? En el lugar, en el lugar especial que es el huerto. Entonces, ahora vamos en la tierra del espíritu de engaño, del espíritu de las 7 abominaciones, o en la tierra del espíritu de Dios. ¿Cuál es la tierra del espíritu de Dios? ¿Sí ve? La tierra del Espíritu de Dios es la tierra del huerto, la tierra del Espíritu de Dios es la tierra de Jerusalén, la tierra del Espíritu de Dios, exacto, es la tierra del huerto de Dios. Entonces Jerusalén y todo lo demás está en donde se produce, está en el huerto, está en la gracia de Dios. Y por eso, esta mujer tenía que construir que en lugar de construir una rama, ¿qué tenía que construir? Tenía que construir una torre para construir lo que construyó Cristo Jesús. ¿Qué construyó? ¿Cuál fue el lugar de Dios que le dio a Ana? Betania. Betania. Entonces, ¿por qué en la Biblia no aparece Betania? ¿Y por qué para Cristo Jesús es tan importante Betania antes de la Pascua, durante la Pascua y después de la Pascua? ¿Por qué es importante? Porque es el lugar de la casa de Ana. ¿Y cuál es el lugar de la casa de Ana? Es el lugar de esto. Es el lugar de la producción, porque ahí es donde tiene que hacerse. Pero ¿qué se necesita? Lo primero que se necesita es una torre. Y la torre se necesita, ¿para qué se necesita la torre? Para vigilar que no se vaya a rama, que no se vaya al engaño, porque el momento que se va a rama y al engaño, ¿a dónde va a afectar? Ahora, entonces, ahora sí, ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ahí le hago las preguntas. Hay una torre en su viña, hay una torre en su casa, hay un lugar de vigilancia del engaño. ¿En dónde está ese lugar de vigilancia del engaño? ¿En dónde está? Preguntémosle a David, ¿en dónde está el lugar de vigilancia? ¿En dónde está? Salmos, ¿en dónde está? Salmos 32:3, ¿en dónde está el lugar de traducción de la torre? ¿En dónde está?
Bueno, si no vamos con David, vamos con Proverbios. Proverbios, ¿en dónde está? Proverbios 26, 24, ¿en dónde está? Proverbios, Marquito, perdón. 26, 24. En los labios. Facilito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace David? Levanta su torre, ¿sí? Mira el engaño. Y lo otro, ¿qué hace? Rompe la fijación de los labios. Porque cuando ve el engaño y está guardado el engaño, ¿qué hace con los labios? Disimula. Y dice, y a veces hasta como dice, mire, como dice 26, 19, el hombre que engaña dice, ¿acaso no estaba bromeando? Entonces, ¿qué es la broma? ¿Cómo son las palabras de los labios? Los labios, escuche, los labios van a ir en, van a ir, eh, van a hacer los labios van a expresar cosas ya fijadas en lugar de romper ese molde y poner cosas alineadas. ¿Qué es qué es la broma? La broma es un discurso detrás de un discurso. ¿La broma qué es? La broma es falta de puntualidad, es falta de coherencia. La broma es falta de coherencia, eso es, ¿verdad? Porque si usted es coherente, no está bromeando, dice una cosa y después dice otra cosa. La broma es decir una cosa para después decir otra cosa. Eso es lo que dice que es. En cambio, Dios no es que dice una cosa y otra cosa, y no es que, y el vigilante, entonces el vigilante ¿qué dice? El vigilante le llama al engaño por engaño y rompe eso, y de ahí sí, con el engaño, saca ese engaño de su corazón, saca, y ve con la torre y dice, wow, ¿en dónde estoy yo? ¿En dónde estoy viviendo? Estoy viviendo en la tierra del espíritu del engaño. ¿Y cómo se llama la tierra del espíritu de engaño? La tierra del espíritu de engaño se llama Ramá. ¿Quién gobernaba en Ramá? Samuel. Samuel, ¿murió engañado o no murió engañado? ¿Qué opina usted? Samuel, Sí, murió engañado. vivió en Ramá, gobernó en Ramá y murió en Toda Ramá. su vida. Toda su vida, gracias. Gracias, Rocío. ¿Y qué pasó durante toda su vida? Nunca edificó una torre. Y por no edificar una torre, ¿qué pasó? ¿A quién les metió en Ramá? A Israel. A sus Asa. hijos y a todo Exacto. Israel. Ah, y A entonces, Israel. pues, no digamos de Israel, pero sobre todas las cosas, no apuntemos así porque Dios está detrás de eso, pero apuntemos nada más a sus hijos y a su esposa. A su familia. Y a su casa. Entonces, ¿en dónde estuvo su casa? En Ramá. ¿En dónde está su casa? En Ramá. ¿En dónde están sus hijos? En Ramá. ¿En dónde están sus labios? En Ramá. Y entonces, ¿hay quién le va a bailar? El espíritu de engaño. Entonces, ¿qué necesita? Necesita levantar una torre. ¿Cómo se llama esa torre? Ahora sí, Cantares 4:4. ¿Cómo se llama esa torre? ¿Cómo se llama esa torre? Cantares 4:4. ¿Cómo se llama esa torre? Su cuello, dice. Bueno, vamos. Torre ¿Cómo se de llama? David. Esa torre, El cuello. esa torre El se llama, cuello. esa torre se llama Orfa, exacto, se llama cuello. Entonces, lo que Ana alcanzó a ver fue el espíritu de su cuello, pero no alcanzó a ver el espíritu. Y sin embargo, claro, quitó todo su engaño, rompió, y Dios le dijo, te saco de Rama, pero ¿a dónde tenía que volver? Y su marido, ¿a dónde tenía que volver?
El huerto Tenía- no. no, tenía que volver a la torre, por favor. No A su importa. Por eso, no, tenía que volver al versículo 1. O sea, a ver, entonces, el momento que usted me habla el momento que usted me hable de Betania, el momento que usted me hable de Ana, el momento que me hable de Samuel, el momento que me hable de Saúl, el momento que me habla de David, todos ellos, ¿en dónde están? ¿En dónde están? El momento que habla de Cantares, todos ellos, ¿en dónde están? Están en el versículo 1. Todo gira alrededor del versículo 1 de Primera de Samuel. ¿Sí? Porque todos, una de dos. Y verá que en el libro de Samuel, ¿qué historias se encuentran en el libro de Samuel? Toda la historia de los reyes, empezando desde Saúl y empezando, claro, desde Samuel. Toda la historia de la profecía está en el versículo 1, en el versículo 1 de Primera de Samuel. Es decir, todo gira alrededor del versículo 1. Así que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos. ¿Cómo se llama? Vamos a... vamos al libro de Proverbios. Primero con Cantares, ¿verdad? Cantares 4:4. Tu cuello como la torre de David. ¿Cuál es la torre de David? ¿Cuál es la torre de David? La torre de David es la torre es la torre de Rama Sofín, es decir, es la torre entre el engaño y la vid y la viña del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la torre? La torre es la capacidad de romper esos sellos, la capacidad de romper esas fijaciones. Pero para nuevamente que levantar su cuello, levantar su voz. Ya dice, tu cuello es como la torre de David. Entonces, ¿en dónde está? ¿En dónde está la torre? La torre está en la novia. ¿Y cómo está la novia? La novia está como Ana, está en las peticiones, pero las peticiones y las oraciones, ¿en dónde están? En Rama. Y Ana, ¿a dónde volvió? A Rama. Pero Ana dejó inaugurada una ciudad. ¿Cuál es la ciudad de Ana que dejó inaugurada? Betania. Porque Ana, nada más y nada menos que ella, a diferencia de Saúl, ella levantó la casa de Ana. ¿Y cuál es la casa de Ana? La casa de Cristo Jesús. Pero, ¿cuál era el problema de Ana? Que le faltaba edificar. Y el momento, que le mandó a su hijo, porque le faltaba edificar, pero el momento que le mandó a Samuel, ¿qué hizo? Le mandó a Samuel, apenas le hizo el periodo de transición y fue a vivir. ¿Y en dónde fue a vivir? Fue a vivir en medio del sacerdocio viejo. Y todo ese sacerdocio, ¿en dónde estaba? Y todo ese reinado, ¿en dónde estaba? Estaba dentro de un espíritu de engaño. Y ese espíritu de engaño, ¿en dónde estaba? En Ram. Entonces, ¿dónde estaba la fortaleza del engaño? No estaba en Elí. Elí lo que tenía que hacer, por eso le confronta a Elí con Ana, para que Elí a través de Ana vuelva nuevamente y salga del engaño, porque el sacerdocio, todos ellos vivieron el engaño y a través del engaño vino todo este deterioro y esta degeneración de las cosas. Pero ¿qué faltaba ahí? ¿Qué faltaba? Faltaba un cuello, faltaba una voz en cuello, ¿verdad? Entonces, eso es lo que la novia, así que Ana se transforma en esa novia y dice, tu cuello es como la torre de David. Y entonces cuando le pone eso, ¿cuál fue su petición? Ahí sí, se da cuenta cuál fue su petición. ¿Cuál fue su petición? La petición de ella fue, yo quiero salir de Ramá
Porque en Ramá lo que se Levántate. produce en Ramá es engaño. ¿Qué más? Yo quiero salir de esa ciudad. Yo quiero estar en tu tierra. ¿Y qué más? Yo quiero ser ese cuello. Yo quiero ser esa torre. Y Ana fue y se convirtió en esa torre. Entonces, ni siquiera ella dimensionó lo que usted y yo estamos dimensionando de lo que fue la petición y lo que fue la contestación de Ana. Entonces, ahora sí yo le pregunto, ¿qué pidió Ana? Para que usted se dé cuenta cuál es la petición de Ana que hasta ahora va a seguir repercutiendo. ¿Qué pidió Ana? ¿O qué pediría usted ahora que sabe de todas estas cosas? ¿O hay alguna pregunta? ¿Qué Salir del pide? engaño. Salir del engaño. ¿Qué pediría? Mire, aquí está la petición. Cantares 4:4. A través de eso, por favor, a través de eso, enfóquese en la petición, porque eso va a desarrollar por lo menos esta semana. Marquito ya pedía ser una novia, ser el cuello que sostenga. Exacto, El cuello. exacto. La mujer es la torre en el medio de la viña para decirle alto al engaño de Vero, alto al engaño de Carlos, alto al engaño de Ramá, alto al engaño de ese espíritu, alto al engaño de ver las cosas que no me permiten abrir mis labios porque yo todo quiero así plano y no estoy elevándome, pero la torre ¿para qué es? Nuevamente, esto es claro. Dios, Cristo Jesús, viene en tiempo de Marcos y de Mateo, dice, debe existir una torre, pero no tiene lógica. ¿Para qué existe una torre en una viña? ¿Dónde ve usted? En ninguna, yo creo que en ninguna parte usted en una viña ve una torre. ¿Va? No, Entonces no. entonces usted y yo ahora sabemos para qué es la torre. Entonces, si usted tendría una viña, ¿para qué pondría la torre? Yo pondría la torre para mirar lo engañosas de ese fruto, lo engañosas, y ahora nosotros levantamos nuestra torre, las torres verdaderas, para ver lo engañosas de esos sarmientos, lo engañosos de esas palabras lisonjeras, de esas palabras suavitas, lo engañosas. ¿Y quién puede percibir todas esas cosas? ¿Quién puede percibir? ¿Quién sabe? El hombre ni se da cuenta. La mujer, dicen, tiene un sexto sentido. No es que tiene un sexto sentido. Lo que pasa es que la mujer es la torre. Lo que pasa es que la mujer es el cuello. Pero si se vuelve dura de servir. Entonces, hoy, voy a pedirles a ustedes como torres a través de esto para que ustedes vean cuál es la petición de Cristo y cuál es la petición de Ana. Así que ya empezamos con Vero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene sentido lo que está pasando? Sí, Marquito. Sí, tiene Sí, sí. sentido. Tiene sentido Ahora sí, tiene sentido ahora lo que sí. está pasando en su ciudad. Tiene sentido lo que está pasando en su país. Tiene sentido lo que está pasando en su casa. Tiene sentido lo que está pasando en su rama. Tiene sentido. Tiene sentido lo que está haciendo el engaño. Tiene sentido lo que están pronunciando sus labios. Tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la petición de Ana a través de Cantares 4:4? Me repite, por favor, Vero, cuál es la petición para que, por favor, para que pueda toda esta semana seguirse desarrollando a través de su vida. ¿Cuál me dijo? Dígame. Marquito era ser la novia, ser el cuello que Ser la sostenga. novia. Amén. Ser la voz y ser un cuello coherente. Mire, el cuello dice una cosa, pero cuando las palabras dicen otra, hay un problema. Y como mamás y como mujeres, pues con los labios son lo más compasivas posible, pero con su cuello, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Verdad? Su cuello atrapado, su cuello engañado, pero con sus labios bailamos, cantamos, porque ya tenemos fijaciones en los labios. Pero tenemos que romper esa dureza de ese cuello y tenemos que erguirnos y darle voz a nuestros labios para que haya coherencia entre nuestros labios y nuestro cuello. Eso es lo que pidió Ana, coherencia. Yo soy cuello, pero mis labios están diciendo una cosa diferente. Coherencia, mis labios tienen que sujetarse a un cuello verdadero
Y mi cuello no es un cuello de engaño, mi cuello no es un cuello de orfa, mi cuello es un cuello de novia, porque mi cuello de novia no acepta yugos. ¿Por qué el yugo de Cristo es fácil? Porque no le trata como a burro, no le trata como a buey, no le trata como a arado, le trata como a qué? Como a novia, al mismo nivel. ¿Sí o no? Ujú. ¿Sí o no? Sí, amén. 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 Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no rompemos esos yugos de engaño, esos espíritus de engaño? Entonces, ¿qué pidió? Pidió ser la novia y rompió el ser la esposa del Cana. Y pidió y rompió ser la concubina que compartía con las otras el mismo lecho. Ketty, ¿qué pidió? Ketty, ¿me puede ayudar? Si tiene alguna pregunta, si no está claro. Sí, Marquito, sí le estoy escuchando. Estaba viendo que pidió salir del engaño que siempre estuvo. La verdad, o sea, para ir a la verdad. Pidió esto, mire, ella ya no pidió hablar, pidió callar para después producir. Porque con sus labios seguía engañándose. Adri, ¿qué pidió entonces? ¿Qué pidió Ana? Pidió producción, Marquito. Pi- pidió el lugar, es decir, pidió Betania, exacto. Si usted no tiene una Betania, se va a encontrar con qué? Con una Ramá. Porque en donde está el lugar, donde está la torre, en lugar de llamarse Ramá, ¿en qué se convierte? Se convierte en Betania. Porque ¿qué es Betania? Betania es Betania, la casa de Ana. ¿Y cuál fue la casa de Ana? La casa de Cristo. Porque es la casa. No le estoy diciendo que nació en el lugar, no. Pero es la casa de Efratá, es la casa del Sofim, es la casa del huerto, pero ya sin haciéndole a un lado el engaño de Ramá. Gracias, Daddy. Por favor, anótelo o ustedes del cuello, la novia, la mujer es del cuello, discúlpeme. Ujú. En la casa el hombre tiene que romper la dureza de servir de la mujer, pero tiene que dejar que los labios de la mujer se unan a lo que es ella y ella ponga y ella ponga la ley en la casa. El hombre pone el orden, pero la mujer pone la ley. Hombre pone ¿Verdad o no verdad? Pero cuando el hombre quiere poner la ley, ¿qué pasa? Carlitos que está aquí, Sergio, ¿qué pasa cuando quiere poner la ley Carlitos en su casa? le caen encima. Ahí grita. Ah, usted pone el orden, Carlos, pero siempre y cuando la ley tenga esa coherencia de cuello y de labios. Así que tiene que ayudarle a poner la coherencia, pero la ley lleva a la mujer, porque es el cuello. Y ahora, ¿por qué del cuello? Mire, Katia, ¿qué pidió Ana? Ser escuchada. No pidió ser escuchada, pidió ser voz. Exacto, eso sería lo correcto. ¿Tener la voz de qué? La voz de su cuello, la voz de su cuello o la voz del Sería novio. la voz a ver, ahí sí que, la voz de su cuello, la voz del novio. Porque mire, por eso Cristo dice, mi yugo es fácil, porque yo no soy marido, yo no soy buey, yo soy novio. Entonces mi cuello, mi voz se tiene que unir a tu voz. Pero, sí, pero escuche,
Si está duro el yugo de Dios, ¿por qué es? Porque su yugo está duro, porque la dureza de su servicio está dura. Ahí las cosas se ponen duras. Y cuando está duro, las palabras son lisonjeras, las palabras son bonitas, pero no hay coherencia con el yugo, con la unidad de Cristo. Bueno, pidió tener voz y voto. Lina, ¿qué pidió? Por favor, que ese Shema del Señor. Lina, ¿qué pidió, Ana? Pidió ser esa novia atalaya. Pidió estar unida exactamente con su atalaya, con Cristo Jesús. Estar unida con Cristo para decir alto al autoengaño y peor el engaño a los demás. Alexandra nos puede ayudar. ¿Qué pidió? Sí, buenas noches. Pidió tener unidad, conocimiento y con ese conocimiento Amén. edificar. Amén. 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 Pidió. ¿Y Dios qué le concedió? Le concedió semilla, le concedió un Samuel, le concedió profecía. Pero, ¿qué le faltaba a Samuel? Samuel se retiró. Samuel, mire, esto es lo lindo del asunto, que en lugar de mandarle hacia el sacerdocio, lo que hizo Ana fue sacarle de Ramá. Entonces, no le dé pena a usted, que pobrecito Samuel era niño y qué mamá descorazonada, sino más bien qué alegría que sacarle para que él sea el atalaya. Pero lamentablemente Samuel no entendió de esa forma y volvió siempre a Ramá. Y sin embargo no dejó de ser profeta. Tranquilo, no estamos hablando de eso. ¿Qué pidió Natalie? Entonces, por favor, Alexandra, eso extiéndalo a la casa del Dabar, a sus hijos, a su casa. Nati, Amén. ¿qué pidió? Esto pidió. ¿Qué pidió Nati? No, Nancy, ¿qué pidió? Para mí, Marquito, buenas noches. Para mí pidió también quitar toda la dureza de servicio, creo yo, para quitar ese yugo, para levantar el cuello. Quitando todas las durezas de servicios, no quitando todos los espíritus, quitando todas las abominaciones que pasan, no sucede nada. Ella pidió, por eso dice, yo produzca, no pido quitar. Por favor, entonces, el pensamiento de quitar es humano, el pensamiento de Dios es producir, eso es divino. Nancy, entonces, por favor, eso. Y producir, no es producir la misma dureza. Para producir tengo que edificar primero la torre y salir de Ramá y continuar hacia Jerusalén. Nancy, por favor, ¿qué pidió Ana? Eso mismo estaba pensando, salir de Ramá y pidió ser Betania con él. Amén. Entonces, ore por su Betania, ore por la Betania de las mujeres, porque la Betania, amén. Erika, ¿qué pidió? Por favor, ayúdenos. Vigilar la semilla para edificar una casa con conocimiento del santo. Amén. Amén. Si ve, en lugar, amén, Erika, porque para mí, a mí me llena, porque en lugar de pedir sacar el engaño, ella pidió fortalecer la semilla. Fortalecer. Ya le voy a dar el pasaje de lo que me acaba de decir Sergio. ¿Qué pidió? Pida usted eso, pero plante bien ese cuello y esa torre. Sergio, ¿qué pidió? Pidió un lugar en el viño, para hacer torre. Pidió, amén, pidió un lugar en la viña. Eso es lo más importante. Ya, este es el mes, escuche, este es el mes de la viña. Gracias por decirme, Sergio. Este es el mes de la viña. Vamos, nos falta 2 domingos para llegar a Primera de Zacarías, porque esa es una fecha escrita del 11º mes. Pero gracias, este es el mes de la viña.
Este es el mes de la viña. Y no de toda la viña, sino de la viña. ¿De cuál viña? Porque la viña siempre. ¿Qué tipo de viña, Sergio? ¿Cómo crees que esté la viña? ¿Cómo crees que esté? ¿En su etapa primera, terminal, máxima? ¿Cómo crees que esté? No, Este en es su el, etapa de ya. Sí. entonces escuches, este es el tiempo de la etapa fuerte de la viña. Esa es la palabra, porque siempre es de la viña. Este es el tiempo de la etapa, de la etapa de postproducción. Vaya a buscar en la Biblia los rebuscos, de ahí podríamos entender un poquito. Carmen, Rocío, Carmen, Rocío, por favor, ¿qué pidió? Ya me dijo usted. Pidió el lugar y estar en el lugar de la derecha de la viña. Amén. Mire, ¿cuál es la torre? ¿Cuál es la torre de David? ¿Dónde estamos? Cantares. Tu cuello es como la torre de David. ¿Cuál es la torre de David? ¿Cuál es la torre de David? Lea este regalo para seguir en la petición de Ana. Lea este regalo. Proverbios. ¿Dónde está? Pues? Marquito, ¿la torre de David es la que une la cabeza con el cuerpo? Sí, pero tiene nombre y apellido. Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. ¿Cuál es la torre de David? El Espíritu Santo. ¿Hermoso o no hermoso? Dígalo, Vero. ¿Cuál es la torre de David? Cristo. El Espíritu de Dios. Jehová. Cristo. ¿Y qué pidió? ¿Qué pidió Ana entonces? Nombre. ¡Nombre! Ser levantada, ¡Nombre! identidad. ¡Nombre! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¡Nombre! Nosotros. ¡Nombre! Entonces se da cuenta se da cuenta lo que es la unidad de Cristo. Por eso mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿qué se necesita para nombrar? Se necesita aprender a leer. Y así que, Erika, lo que usted me dijo, ¿qué pidió? ¿Tiene sentido lo que usted me dijo? ¿Qué pidió, Erika? Pidió fortaleza, pidió fortalecer, porque la torre con el nombre de Dios, el nombre de Dios es torre fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué es fuerte? ¿Por qué es fuerte? Porque fortalece. ¿Qué fortalece? La semilla. ¿Qué tipo de semilla, Erika? La semilla de la diestra. Entonces, todo eso le contestó. Ella ni siquiera pidió, pero todo eso le contestó Dios. El momento en que ella dijo, ya no quiero producir lo que produce Rama, ya no quiero ese espíritu de engaño ni vivir en la ciudad del engaño. Cuando dijo, produzca yo una Betania. Simplemente esa oración, produzca una Betania y Dios, ¿qué le contestó? ¿Qué le contestó? Todo lo que acabamos de leer que pidió, para que usted y yo, ¿qué? ¿Qué pidamos? Lo mismo. O pidamos que Dios nos conteste. ¿Y qué va a contestar Dios? Que sepamos leer, que sepamos que levantemos esas mujeres que son torres de Rama
o torres del huerto de Dios. Porque cuando son torres de Ramá, ¿qué pasa? Porque ni siquiera son torres. Porque ni siquiera son torres. Ay, si no son torres, perdón, estoy en un teléfono chimbo, no puedo hacer mucho con esto. Chévere, Erika, gracias. Mire, el problema es que en Rama, ¿existen torres? No. Entonces, en lugar de ser torres, ¿en qué se convierte? Este es fuerte, pero tengo que decirle. En lugar de ser torres, ¿en qué se convierten? En lugares altos, Marquito. En lugares altos, exactamente, en lugares altos. Pero esos lugares altos, Marquito, disculpe, esto tal vez tiene que ver una comparación con la torre de Babel, que uno se convierte en vez de edificar la torre del Señor. ah, ¿O no? exactamente. Y yo tengo otra pregunta. Usted nos hizo leer Cantares y nos hizo leer Marcos, cuando el hombre edifica la torre, ¿no, verdad? Pero en Cantares dice que esta torre, de ella cuelga 1000 escudos, y en la otra no dice nada de escudos. Entonces, aparte de que le faltó el cuello en la que habla en Mateo, en Marcos, perdón, también le faltó los escudos. Escuche, solo escuche. Yo soy tu escudo. ¿Le da sentido? Sí, o sea, sí me da sentido, eso era la pregunta. O sea, en la una no hay escudo y en la otra sí, eso es lo que... No. Estoy mal. Cuando habla el Señor. ¿Le da sentido? ¿Le da Sí. sentido? Ya. Entonces, si usted sabe leer lo que le digo, va a poder entender lo que Dios está diciendo. O si sabe interpretar. Ya entendí. Ya, ok. Pero esto le digo así, porque ya vamos un año predicando de la novia, y un año predicando de Abraham, de los escudos, un año. Entonces, si ve como la lectura, o mejor dicho, la amplitud de la contestación de Dios nos lleva a que nosotros aprendamos a leer y aprendamos en lugar de que nuestros labios digan ya cosas fijadas, digan cosas leídas. ¿Qué va a pasar el momento que sus labios digan cosas fijadas? ¿Qué va a pasar el momento que sus labios digan cosas leídas? Se va a activar, o sea, ese cuello. ¿Se da cuenta la fuerza de ese cuello, la fuerza de esa voz, la fuerza de esos labios, la fuerza de ese espíritu? O al mismo tiempo se da cuenta la fuerza de ese autoengaño, la fuerza de ese engaño. ¿Qué tan fuerte es una mujer? ¿Qué tan fuerte es ese engaño? ¿Qué tan fuerte es ese espíritu? ¿Qué tan fuerte es ese ramá? ¿Qué tan fuerte? ¿Qué tan fuerte que ni siquiera Samuel, siendo el profeta hablando con Dios, pudo sacarles a sus hijos de eso? Yo no quiero eso. Yo quiero mujeres, yo quiero lo que veo. Yo alzo mi voz a lo que tengo. Y yo llamo lo que tengo. Y torre fuerte es mi Cristo, porque Él fortalece mi diestra. Y así mis hijos, y así mi vida, y así mi vivir, vean todo lo que sea, y así mi ciudad, y este mundo sea un mundo de engaño, sea un ramá. Pues en el nombre de Cristo Jesús, torre fuerte es mi Cristo. Y por eso levanto la voz.
Y por eso muevo la diestra. Y por eso separo lo que pertenece a la izquierda. Y por eso les doy con todo a esos gusanos, a esos lugares altos. Porque por un lado son lugares altos, pero por otro lado son gusanos esos hombres y esas mujeres, arrastrados y arrastrándose. Porque con sus labios hablan grandezas, pero con su cuello se siguen tratando de levantar del suelo, pero son gusanos y a eso no quería llegar, o mejor dicho, a eso quería llegar, pero no de esta forma. Porque hay una distancia pequeñita entre el engaño, entre los lugares altos que holla el Señor y los gusanos, porque los tres son para ser hollados. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir los sellos de mis labios. ¿Y cuándo se abren los sellos de mis labios? Cuando mi cuello está bien erguido. ¿Y cuándo está bien erguido mi cuello? Cuando he roto esos yugos de matrimonios, esos yugos, y he visto que mi Dios me llamó Torre de David. ¿Y por qué? Porque Torre Fuerte es su nombre. ¿Y por qué? ¿Y por qué es su nombre? ¿Y por qué dice Torre Fuerte es su nombre? Porque tiene voz, porque tiene sonido. Gracias por hacerme emocionar para decir cosas fuertes, pero con voz y sonido. Y no decir, Torre Fuerte es el nombre de Jehová, ya corre el justo. Tiene voz el nombre, llama las cosas por su nombre y echa abajo y manda lejos de esos engaños y sigue edificando esa torre. ¿Pero para qué? Como decía, no para irme a pelear con esos engaños, ni para irles a pisotear y ver esos gusanos y sus lugares altivos, sino para decirles, véase, ni usted y yo somos gusanos para hablar una cosa y que nuestro cuello muestre un cuello de gusanos y no liberarse de todas esas cosas y romper y hacer lo que David decía. ¿Qué decía David? Sí, mi pecado, sí, mis engaños, sí, como gusano. Pero mi torre me levantó para llamar las cosas y para poner y saber leer las cosas. Entonces, ¿qué es saber leer? El día martes continuamos con Nehemías. ¿Qué es saber leer? ¿Mm? ¿Mm? Sí. Tener. Sí. ¿Acaso no ha visto esas torres, no ha visto esas torres, esas mujeres de Dios moverse como gusanos? ¿Acaso no se han movido como gusanos? Con su cuello atrapado, hundido, pero con su boca, eso sí, altiva. Y leyendo lo mismo de siempre. Pero si hemos pedido la oración de Ana y usted ha manifestado, es para que usted nuevamente sea una torre, no un lugar alto. Porque un lugar alto para Dios es lo mismo que un gusano. Pero una torre fuerte, un atalaya, en cambio es ¿para qué? Para separar ese engaño, para volver a ese espíritu y para volver a esos ojos. Amén. Amén. Amén, Marquito, gracias. Amén. Amén. Contesta eso sus preguntas. Sí, Marquito, me aclaró mucho Marco 12, al final que estuve leyendo. Entonces, el tema de la prédica, ¿Betania o Ramá? ¿Cuál es la diferencia? Que Betania tiene una Ana, pero es Betania o Ramá. Pero Betania, ¿qué va a tener siempre? Betania va a tener una Ana. ¿Y Ana qué va a tener siempre? Ana va a tener no un espíritu de engaño, sino va a confesar sus faltas. No un lugar alto.
Y si no, chusa, quiere algo más para leer, ¿qué va a leer? Si no, quiere ver, ay Señor, y quiere ver en tiempo de Cristo y alrededor de la Pascua, quiere ver al representante más grande. ¿Cuál cree que es el representante en tiempo de Cristo? El representante de Rama. Hermoso, como solamente la palabra. José, ¿José de dónde viene? De José, viene y está unido de Efraín. ¿Y cuál era el José de Rama? ¿Cuál era el José de Rama? Para que vea la Pascua de una vez, para que vea la Pascua, porque íbamos a ver a Betania y al José de Rama. ¿Cómo se llamaba el José el José de Rama? Bueno, porque tengo mi minuto, le estoy mostrando para que ya vea cómo se va desarrollando la Pascua y cómo usted puede leer y cómo podemos leer tantas cosas o cómo podemos visualizar tantas cosas. ¿Sabe cómo se llamaba? Rama. Lázaro, tal vez. No. José de Rama. José de Arimatea, Arima. Marquito. Rama, exacto. José de Rama. Y ahí sí, y cuando lea la historia y vea todas las cosas que hemos visto, va a mirar por qué Cristo Jesús y por qué tantas cosas hermosas con José de Arimatea. Así que usted y yo vamos a Betania. Somos por Ana de Betania, pero para edificar esa torre fuerte, para edificar no ese lugar alto, sino esa torre fuerte. En medio, y ser esa torre fuerte, en medio de la vida del Señor. Amén. Padre, yo te pido perdón, Señor, por cada uno de los hombres, por cada una de tus semillas, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús no hemos querido salir de Rama. Te pido perdón por Samuel, por a pesar de tu Shema, dejarle tu Shema en Rama, y porque en el nombre de Cristo Jesús no levantamos, Señor, a nuestras mujeres como deberíamos hacerlo. Pero yo bendigo a un Cristo Jesús que es nuestra torre fuerte, que es nuestro yugo fácil y que es nuestro nombre, que nos dio nombre para volver a la voz verdadera. Perdónanos, pero bendito seas, porque ¿cómo no decir bendito sea tu bienaventuranza, Padre? Porque, Señor, mientras callamos o mientras, Señor, nuestra voz repitió y nuestro sonido fue tan repetitivo que solo fue un sonido de labios y que esos labios solos produjeron el sonido del engaño y de ese espíritu, pues hoy rompemos ese sonido para volver a nuestra torre fuerte, para volver a la diestra de tu justicia, para volver a la fortaleza de Josué. Y nuevamente, Señor, Ana por Josué y Josué porque nuevamente es el que fortalecido que tú fortalecías. Y nuevamente, Señor, para que caiga esa madre terrorífica y ahora también caiga, Señor, esa maternidad en el nombre de Cristo Jesús, amorrea, esa maternidad moabita, esa maternidad amonita, esa maternidad aldodea, esa maternidad, pero se levanten las torres fuertes que es cada una de tus mujeres en el nombre de Cristo Jesús, que llevan coherencia entre lo que nombran, entre quién es el nombre, entre lo que es el esposo y la esposa, y entre lo que dicen sus labios, porque no llevan palabras bonitas, sino llevan a una Betania, llevan la torre fuerte de David, llevan el llamar el engaño cuando es engaño y sacarlo, pero llevan en el nombre de Cristo Jesús el volver a tu espíritu, a tus ojos. Y como hoy, Señor, bendecir por mirar nuestros ojos, por producir, por darnos de tu espíritu,
y por nuevamente producir, Señor, en nosotros, no una petición de una oración, sino una contestación de lo que sí podemos hacer en ti. Y eso, Señor, levantar a estas mujeres, a estas damas, y levantar a la Betania en Quito, a la Betania en la casa del Dabar, a la Betania, Señor, en la Jerusalén, a la Betania en medio de tanto engaño, a la Betania con una verdadera torre fuerte en cada una de tus mujeres y de tus novias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Cuento con sus oraciones. Entonces. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y Padre, por ese lugar de tus tesoros que sigues sacando lo extranjero y que sigues llevándonos, Dios, a tu vida y a lo que produces. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, que salga el engaño de Asdod, que salga el engaño amonita, moabita, que salga el engaño de Tobías, que salga el engaño, Señor, de Zambalat, que salga el engaño, Señor, de tantos engañadores, de tantos extranjeros, de tantas lenguas, de tantos labios, de tantos convencimientos que en el nombre de Cristo Jesús se han metido en tu lugar de tesoros, para que nuevamente, Padre, vuelva y no falte alimento en la casa del Dabar, de mis hermanos y de mis hermanas, y ese alimento siempre venga, Señor, de tu lugar de tesoros. En el nombre de Cristo Jesús, bendito sea, porque esos siempre, Señor, llenarán nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, recibimos, tomamos y extendemos esos diezmos y las ofrendas. Y la engaño, pues hoy nuevamente tenemos nuestra torre para, Señor, eso liberar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día martes, pues mire, todo esto tenemos que seguirlo empatando, ¿sí ve? Con una lectura, y eso es con las mujeres, y eso nos quedamos en Nehemías. El día martes continuamos con Nehemías, y el día viernes con ya una oración que cada vez cobra más fuerza, ¿sí ve? Del engaño y la destrucción, ponerles en su lugar, pero seguir fortaleciendo, porque este mes, como decíamos, es mes de la fortaleza de la vid en su etapa post cosecha, que es en su etapa de rebuscos, por ponerlo así. Amén. Entonces lea por favor el Nehemías, y que es por ahí es donde vamos a continuar. Hay muchas cosas, y por favor también Zacarías en el capítulo 1 mismo nos habla de Esther, nos habla de cómo deberían estar las mujeres. Pero chévere, que eso también allá tenemos que llegar. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor alce su rostro, tenga misericordia de ustedes, de nosotros, que el Señor levante su rostro, refleje su luz, y que la tierra de Shalem hoy sea la tierra de los 7 espíritus que edifican a esa torre fuerte en unidad para dar voz a la voz de lo que tú nombras y fortaleces, lo que pertenece a Judá y a tu diestra. En el nombre de Cristo Jesús, que se debilite la izquierda. Amén. 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 Amén, Bendiciones. Marquito. Amén, Bendiciones a Un todos. abrazo. Bendiciones, pastor. Un abrazo a todos. Un abrazo. Amén.